UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos sobre China y el mundo. El día de hoy tenemos un invitado especial, Abraham Navarro. Vamos a hablar sobre gobernanza en salud, Taiwán, China y las relaciones con Japón. Muchos temas, poco tiempo. Saludo a mi compañero Jorge Galván. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿y tú, Andrei? Muy saludo bien para todos los escuchas y en particular para el buen Abraham que tuvo la atención de aceptar esta invitación, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Cómo está Omar Navarro? Agradezco la invitación, Andrei, en este espacio que pues significa mucho para los miembros de la comunidad universitaria interesados en saber un poquito más sobre pues el gigante asiático, como le dicen, ¿no? Sí. Hay mucho desinterés, pero luego habemos poquitos interesados, entonces este espacio sirve para generar una conversación local que ayude, ¿no?, a las personas a informarse, a conocer lo que estamos haciendo aquí en la universidad. Muchísimas gracias por participar. Abraham, iniciar por tu carrera profesional. Abraham, tienes una carrera muy particular, diría yo, porque has estudiado 2 licenciaturas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estudiar estas 2 licenciaturas? Una en comunicación gráfica y otra en historia. Sí, mi trayectoria profesional ha sido un tanto o muy poco convencional, diría yo. Los primeros estudios de licenciatura que hice fueron sobre una carrera que ya no existe, que se llamaba comunicación gráfica. Básicamente es diseño gráfico con cierta orientación a medios. Esto porque desde muy joven tuve una inclinación marcada por el dibujo. Y una forma de proyectar esa habilidad fue adentrándome en el mundo de la comunicación gráfica, del diseño gráfico. Concluí esa carrera, pero al final, de hecho me desempeñé un tiempo como diseñador, pero al final de mis estudios también tuve interés por cursar una segunda licenciatura en la UNAM. Yo estudiaba en la UNAM y aún hoy existe un trámite que se llama carrera simultánea que me permitió en su momento, al final de esa carrera, escoger otra carrera dentro de las que, digamos, no tienen limitaciones de demanda. Es así como entré a estudiar Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y fue una carrera muy disfrutable porque el 80% del programa en Ciudad Universitaria es optativo, aunque se deben de llevar ciertas líneas de desarrollo en la formación, pero pude, por ejemplo, estudiar Imperio Romano, los mayas, Renacimiento, Historia de España, Islam. Tuve, una empapada de diversos temas que me parecieron fascinantes. Y entre ellos observé que no había mucho sobre el área de Asia. Por ahí había una materia sobre China, pero noté que no era algo muy relevante en la oferta académica en ese momento. Posteriormente se dio la oportunidad de ingresar a un posgrado, y este posgrado fue precisamente Estudios de Asia y África en el Colegio de México. ¿Cómo es que comienzo a interesarme en este asunto? Básicamente fue porque este programa destacó como un programa de alto nivel, y siendo un programa de alto nivel, ofrece la posibilidad de estudiar con profesores de una gran tradición. Sí. De una gran tradición como fueron el profesor Romer Cornejo, que lo considero mi mentor académico. Por supuesto, la doctora Marisela Connelly o la doctora Flora Botton. Estamos hablando de nombres muy importantes del desarrollo de estudios sobre China en México. Sí. Y, mi interés se dio sobre todo porque hacia los primeros años de este siglo comencé a notar que China destacaba ya como un actor de importancia económica cada vez mayor, y también de una cierta importancia política. Desde luego no tenía la resonancia que tiene al día de hoy, pero ya podía observar yo que todo apuntaba a que estudiar a China era un asunto cada vez más importante. ¿Más o menos en qué año estamos hablando de esto, Abraham? Estamos hablando del 2005-2007, que es cuando decidí emprender esos estudios de maestría. Yo ingresé en 2007 y concluí con mi generación en 2009. Muy bien. Y más o menos es como llegué del diseño gráfico a los estudios de Asia. Y posteriormente a mis estudios de maestría tuve la oportunidad, estoy resumiendo bastante por supuesto, pero después de un arduo trabajo de selección de opciones y de postulación, fui admitido en la Universidad de Sussex, en la School of Global Studies, la Escuela de Estudios Globales para
hacer un doctorado sobre China y su respuesta a la pandemia de gripe de 2009. Ujú. Y bueno, es así como aterricé en el área asiática. Sí, muy bien, muy interesante la trayectoria que ha tenido académica, Abraham. Particularmente yo destacaría este pilar que tienes en tu formación de historia, porque la historia es un insumo de las relaciones internacionales y de los estudios globales que nos ayuda o les ayuda, ¿no?, a los que se dedican a generar teoría, ¿no? La historia es algo, un instrumento ahí fundamental. Sí, entonces el hecho de que tú hayas hecho toda una licenciatura en historia seguramente te da elementos, ¿verdad?, para estar analizando. Y bueno, esta maestría, sí, Abraham. Algo más que, bueno, no voy a dejar pasar es que estoy Ajá. también concluyendo mi tercera licenciatura en Ok. Derecho. Muy bien. Espero concluirla en un año. Y sobre todo me Ajá. interesó pues cursar esa licenciatura porque pues me permite tener también una perspectiva de la normatividad, Sí, de lo complejo sí. de su aplicación a nivel internacional. Claro. Entonces sí. es otra área que también me interesa. ¿Eso dónde lo estás estudiando? Hay una Abraham? universidad que Ujú. se llama la Universidad Abierta y a Distancia de Sí, la México, conozco, claro. directamente vinculada Ajá. con la Secretaría de Educación Pública. Sí. Muy bien, qué bueno. Felicidades entonces, muy estudioso. Gracias. Abraham, muy bien. Jorge, preguntas, comentarios para Y en Abraham. ocasiones los jóvenes pues se agobian, ¿no?, con una licenciatura y acá Ajá. el buen Abraham ya por la tercera. Por la ¿no? tercera, ¿no? Muy buen ejemplo. Sí. Abraham, ¿y cómo llegas al tema del estudio del desarrollo global? Creo que llegué al estudio del desarrollo global sin pensar en el desarrollo global propiamente. Ujú. Creo que nunca he mencionado esto, pero yo era un asiduo oyente de un programa de radio que se llamaba El Explicador. Hoy El Ujú. Explicador anda por ahí todavía en el aire transmitiendo algunos programas de divulgación. Ujú. Es el señor Enrique Ganem. Ujú. Alguna vez él mencionó que, y esto es más o menos en el año, sería por ahí del año 2003, 2002, Ujú. que la influenza era un gran problema de salud. Ujú. Ujú. Fue la primera vez que yo oí eso y mencionó que una pandemia de influenza podía poner patas para arriba al mundo. Claro, Ujú. hoy todos sabemos de qué estamos hablando, Sí, ¿no? sí. Pero en ese momento dije, wow, qué tema tan interesante. Ujú. Yo seguí con mi vida normal, académica, profesional, y al momento de plantear estudios de doctorado recordé ese comentario y comencé a indagar más y más en las fuentes disponibles y descubrí que era posible estudiar las pandemias no desde una perspectiva meramente médica o epidemiológica, sino también política. Claro. Y que en ese momento, pues si bien ya había cierta trayectoria marcada por varios investigadores, sobre todo en el área de la ciencia política, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, no había tanto como el día de hoy. Ujú. Y fue ahí donde yo comencé a explorar la posibilidad de hacer un doctorado en, ya ahora sí, la Escuela de Estudios Globales de la Universidad de Sussex. Ujú. Fue Ujú. como comencé a plantear esto. Desde luego reconozco, habiendo conocido más ya la bibliografía, que ya un buen trabajo había sido realizado en las ciencias sociales sobre el estudio político de las epidemias, podríamos decir, por parte de los historiadores. Hay mucho Ujú. trabajo en ese sentido anterior, pero en la ciencia política es un fenómeno que comienza a tomar fuerza a principios de este siglo. Ujú. ¿Qué aspectos disfrutas más de tu carrera profesional, Abraham? Wow, pues yo creo que la enseñanza es algo que disfruto muchísimo, Ujú. particularmente la experiencia de estar frente al grupo y comenzar a desarrollar explicaciones en las que ellos son también, pueden ser copartícipes, por Sí. supuesto, al momento de, pues digamos, guiar el conocimiento. Disfruto mucho esa parte. Ujú. Actualizar el conocimiento e identificar procesos recientes que se van dando en el área de estudio. Eso me fascina. En la investigación, yo diría que hay una variante de este punto que es tener la capacidad de encontrar sentido a ciertos procesos, de darles una cierta explicación para pues mejor comprenderlos. Y por Ujú. último diría que pues también me gustan mucho estas actividades de difusión, Ujú. donde finalmente proponemos una apertura del conocimiento, ponerlo al Ujú. alcance de pues quien quizá no tuvo acceso a la educación universitaria, pero que puede con un clic pues Sí. simplemente tener acceso a ello. Muy bien, muy bien. Y ya entrando a tus temas, Abraham, ¿cómo es que empiezas a trabajar sobre esto de las tensiones entre Estados Unidos y China? Relacionándolo específicamente al tema de la pandemia y de toda esta controversia que se dio, sobre todo desde el lado estadounidense, diría yo, con motivo de
el inicio, ¿no? En aquel diciembre del 2018 de este virus que después se propaga en el mundo y nos llega acá de este lado del mundo por allá en el mes de marzo del 2020. ¿Cómo empiezas a trabajar tu desarrollo literal al respecto? Rescataría la siguiente idea para responder la pregunta puntualmente de cómo es que llego al tema de la tensión Estados Unidos-China en el estudio de la respuesta pandémica de China a diferentes episodios, digamos. Me parece que inevitablemente el papel de Estados Unidos como un actor regional del este de Asia, aunque no sea un actor que geográficamente se encuentre ahí, un tema que han discutido varios autores, es algo innegable. Si uno toma un libro de divulgación sobre la política exterior de China o la política interior incluso de China desde 1949, cuando hay un cambio de régimen, la presencia de Estados Unidos es un factor determinante. Desde ahí vamos, jalando hilo de la madeja para entender que no podemos estudiar a China sin comprender su relación conflictiva, compleja con Estados Unidos y, naturalmente, al explorar ciertas crisis que antecedieron a la pandemia de COVID, como fue propiamente la pandemia de SARS de 2002-2003, vemos que ya hay tensiones muy importantes de China con Estados Unidos y sus aliados, en tanto que, hay que decirlo, China pues ha aparecido constantemente como un país que es muy celoso de la apertura de información, incluso cuando esta apertura pues podría parecer lógica y conveniente en términos de gobernanza global. Estas tensiones se dan desde 2003 y bueno, continúan por supuesto en la pandemia y desde luego con Donald Trump pues alcanzan nuevas dimensiones, pero yo diría que esta tensión Estados Unidos-China pues viene propiamente de la propia historia de Estados Unidos respecto a sentir que el destino de China es parte del interés nacional estadounidense. Sé que esto suena fuerte, pero al final pues ha sido así. Recuerdo comentarios de mis profesores que señalaron cómo cuando hubo un cambio de régimen hacia los comunistas en 1949, miembros de la Cámara de Representantes en Estados Unidos comentaban que estaban alarmados porque Estados Unidos estaba perdiendo a China, literalmente, ¿no? Entonces, hay una gran nota de arrogancia, pero finalmente también aspectos muy reveladores sobre esta posición de Estados Unidos de un concepto amplio del interés nacional que pasa por estar atento al desarrollo político de China. Esto que comentas me vino a la mente, pues para nosotros como mexicanos sería fácil comprender, creo yo, por la relación también que tiene México con Estados Unidos, ¿no? En donde por ahí escuchaba el otro día a un analista sobre temas internacionales que decía que el proceso electoral que acabamos de vivir en el país no hubiera sido como se dio, pues sin el aval del propio Estados Unidos, ¿no? Y esto tú lo mencionas que a mucha gente tal vez le puede molestar o le puede causar cierto ruido, pero al final de cuentas es la realidad, ¿no? Sí, estoy seguro que todo candidato presidencial en México tiene que tener una postura de negociación con Estados Unidos sobre diversos temas, sin los cuales, pues, evidentemente podría haber fricciones que afectarían el desarrollo de todo proceso electoral, ¿no? Y si nos abocamos a la pandemia de 2019, Abraham, ¿cuáles considera usted que fueron los mayores errores en la administración de Trump, omisiones en su enfoque de solución a este pues terrible evento, verdad? Desde luego el negacionismo inicial de la seriedad de la crisis, digamos seriedad que enfatizó la Organización Mundial de la Salud a principios de 2020, es un primer momento que constituye un gran error. ¿Por qué? Porque finalmente no cumple el presidente en ese momento, Trump, con su posición de líder nacional para alinear los recursos del país para prevenir y mitigar los efectos de esta pandemia que pues ya resultaba inevitable hacia inicios de ese año. Ese negacionismo, por supuesto, va a alimentar un contexto donde el Partido Republicano pues también va a comenzar a enfatizar la responsabilidad de China. No es que no haya responsabilidad respecto al manejo deficiente de la información oportuna, pero el problema de orden político es que quizás en ese momento también se necesitaba tener una actitud que fomentara la cooperación. La cooperación por parte de China para pues lograr una sinergia en temas como la propagación de información oportuna, la cooperación entre científicos,
por supuesto, la liberación de patentes para la distribución de vacunas a nivel mundial. Todo esto no se dio precisamente porque la administración de Trump enfatizó la confrontación. Recuerdo un episodio donde incluso, no tengo el nombre aquí en la mente ahora, pero hubo un miembro del Congreso republicano que incluso señalaba que se debía de demandar a China por cada ciudadano estadounidense enfermo de COVID. Desde luego, este es un despropósito práctico, legal, pero pues forma parte de las curiosas anécdotas de la falta de una sinergia de cooperación entre China y Estados Unidos. Son algunos de los errores que ahora tengo en mente, pero desde luego que hay más en el sentido de la falta de cooperación técnica para crear, digamos, una vacuna generalizada que pudiera ayudar a la población mundial, ¿no? ¿Y cómo crees, Abraham, que este acontecimiento que marcó una parte importante de lo que ha venido ocurriendo en este siglo XXI le haya ayudado o no a China a ese posicionamiento global como superpotencia, como líder en el mundo? Es curioso observar que China ha, pues digamos, aprovechado la pandemia en algunas formas para efectivamente posicionarse a nivel político, incluso económico. Primero que nada porque, si bien China parece que no aprendió la lección de 2003 del SARS respecto a permitir una oportuna distribución de la información, como en 2003 tuvo un momento donde, a pesar de ello, intentó, sí, compartir con el mundo avances en la lectura de la secuencia genética del virus para permitir el desarrollo de vacunas, y además de ello dio un paso más adelante, que es lo que resulta muy interesante. Algo que ya han estudiado varios autores en libros y artículos es la llamada diplomacia de la salud, donde vemos que pues China busca distribuir insumos, ya sea insumos de protección básica como cubrebocas, materiales clínicos, a países del tercer mundo, incluyendo países en América Latina y también, primero que nada, países del Asia-Pacífico. Además, después viene pues una suerte de competencia por la distribución de vacunas que, curiosamente, pues por supuesto eran producidas en Estados Unidos, también en Europa y también por el lado de China. Entonces hay una competencia que hace de la ciencia y la tecnología un instrumento del interés nacional, y esto permite que China vaya posicionándose como uno de los países que tiene capacidad de producción de vacunas de, pues digamos, última generación. Claro, no se compara la efectividad según reportes clínicos que se han publicado en los últimos años con las vacunas de Moderna o Pfizer, pero finalmente era una opción en su momento, y esto le permitió a China presentarse como un país que ya de por sí traía una trayectoria en el desarrollo de vacunas desde algunos años atrás. Pero sí le permite posicionarse en este sentido, y finalmente diría, como conclusión de esta respuesta a la pregunta, que China al menos pudo disfrutar de la inercia de un desarrollo económico donde siguió, pues digamos, o ha seguido teniendo el papel de fábrica del mundo, aunque ya obviamente China no es solo eso, pero de alguna manera conservó cierta estabilidad a pesar de la ralentización económica que vivieron las economías del mundo, cayendo hasta 2 o 3 puntos, incluso 7 puntos porcentuales en su Producto Interno Bruto. Incluso creciendo en ese año de manera positiva, ¿no? Sí. Así es. Entonces eso pues ha permitido destacar que China tiene una fortaleza económica que a su vez apoya su fortaleza política. Bien, ¿qué papel ha jugado el nacionalismo chino en toda esta estrategia de posicionar a esta gran potencia y en las relaciones internacionales que tiene China con el mundo en ese momento en particular de la pandemia, pero también verlo ya en los últimos años? Claro, el nacionalismo en China va de la mano con, pues digamos, el enfoque y el espíritu de la administración de Xi Jinping, que ha buscado a nivel personal trascender como uno de los líderes más importantes, compitiendo a la par con Mao, en ambición en este sentido, en la historia reciente de China. Y en ese sentido creo que incluso su pensamiento ha trascendido como parte de la Constitución. Es un dato que quisiera verificar, pero me parece que algo ha habido en este sentido también. Y por supuesto está el asunto de que el nacionalismo se expresa como una vía para poder recuperar el estatus político y económico que le correspondería a China según los líderes chinos, no solo de esta generación, sino incluso de la generación del líder Deng Xiaoping, que consideraba que China algún día debía recuperar el lugar pues preponderante que tuvo en el sistema anterior a la llegada
del contacto accidentado con potencias occidentales. Famoso creo que va sueño chino, sueño retorno chino, a la normalidad así es. histórica, ¿verdad? Ujú. Sí, muy interesante la respuesta, Jorge. Quiero hacerte una pregunta para causar un poco de controversia acá, pero se ha escrito mucho, Abraham, y pues tú que eres especialista en el tema, no nos dejarás mentir, sobre el origen, ¿no?, de esta pandemia. Yo recuerdo que en aquellos meses de encierro, pues que aquellos que nos gusta hacerlo, pues nos la pasábamos leyendo y buscando información al respecto. Se daban pues discusiones, ¿no?, con la gente cercana sobre el origen y todas estas teorías. ¿Tú con cuál te quedas? Esto que provoca esta pandemia, ¿no? Yo he leído, me gusta este modelo dialéctico, ¿no? Y siempre estar contrastando la información. Y por un lado, pues está la parte que se difundió, sobre todo acá en el occidente, donde se dice que de repente de un mercado ahí en la ciudad de Wuhan, pues empieza la propagación y demás. Pero luego están estas otras historias, ¿no?, también escritas, donde se dice que hubo una simulación de pandemia unos meses anteriores a que ocurriera, que la simulación pues era llevada a la práctica pues por gente con ciertos intereses, ¿no?, el Big Pharma, las empresas, bancos y todo esto que hemos escuchado y leído. Tú, respecto a ese tema en particular, ¿con qué teoría te quedas? Yo diría que a John le Carré le habría fascinado escribir un libro sobre este punto, ¿no? La teoría de un COVID que surge del laboratorio y se le escapa a un científico loco y pone al mundo de cabeza y pues trae como consecuencia una serie de cambios fascinantes, ¿no?, en la sociedad actual. Hay que decir que pues hay distintas aristas muy interesantes sobre este debate. Ha sido de interés para ciertos sectores de la comunidad científica manipular agentes patógenos con fines cuestionables. Bueno, desde luego que sí. Hay en la historia de la Guerra Fría pues documentos e investigación sobre el papel de Estados Unidos y de la Unión Soviética respecto a la manipulación de patógenos con fines bélicos. Sí. Había, por ejemplo, una institución llamada Vector, que en la Unión Soviética pues se dedicaba básicamente a reproducir masivamente virus y bacterias y sus toxinas para intentar utilizarlas en ese sentido. Y lo mismo con Estados Unidos. La lección sobre lo que yo he explorado respecto a armas biológicas apunta a que quizás en las últimas décadas, incluso antes del comienzo de este siglo, no han sido tan relevantes como otro tipo de armas para fines prácticos, ofensivos. Es decir, las armas biológicas tienen un gran problema. Y ese gran problema es que no las controlas fácilmente. No sabes cuándo el virus se va a volver contra ti. Exacto. Porque el virus, pues, en primera no, hay mucho debate sobre si es una partícula viva o no. Pero pues una bacteria tampoco te va a hacer caso necesariamente. No va a respetar tus fronteras políticas. Ese es un argumento que me ayuda a entender que no fácilmente un gobierno, pues digamos, con un alto nivel de industrialización, va a gastar muchos recursos en ese ámbito. Incluso esto ha permitido que haya una regulación de la proliferación de armas biológicas y químicas, que ha sido respaldada por Naciones Unidas. Eso respecto al papel quizás de grandes países industrializados. Países con un sentido contestatario quizás podrían tener un mayor interés en desarrollar armas pues más económicas, como pueden ser las armas biológicas, pero siempre tienen ese gran problema. Incluso el anthrax, que es altamente utilizable como, o digamos, uno de los patógenos que tiene mayor capacidad para ser manipulado para fines militares, aún así no tiene siempre este problema, ¿no? Hacia dónde se van a ir las esporas cuando las distribuyas, los vientos, todo esto, ¿no? Ese es un gran problema de las armas bacteriológicas. Ahora, ¿qué pasa? Hay ciertos sectores de la comunidad internacional que sí han a veces tenido episodios muy cuestionables sobre la naturaleza de sus indagaciones. Sé de al menos 2 casos muy interesantes. El primero es sobre la resurrección, entre comillas, del virus de la gripe de 1918-19 por un grupo de científicos hace algunos años. Estoy hablando de quizás hace unos 15 años por ahí. Hay que buscar la información para tenerla puntualmente. Lo que buscaban era realmente verificar cuál era la estructura de el virus que ha sido el virus más mortal en la historia de la humanidad registrada. Solo teniéndolo enfrente, digamos, podían ellos corroborar
su nivel de patogenicidad, es decir, cómo afecta a los organismos vivos, exponiendo, por supuesto, a, pues digamos, conejillos de Indias. Lo que hicieron fue utilizar descendientes del virus de 1918, manipularlo más o menos con los indicios que había del permafrost, porque de ciertas áreas glaciares sacaron partículas virales de los cadáveres de algunas víctimas de 1918-19 y lograron recrear el virus. Posteriormente lo destruyeron, pero digamos obtuvieron su reporte científico y publicaron su artículo, y la premisa es que haciendo esto avanzas un tanto en cosas que no podrías saber si no rearmas al virus. Después supe también que otros científicos recrearon el virus de la polio y lo hicieron con medios puramente artificiales, lo cual fue bastante notable. Es decir, meramente con los elementos, pues digamos, químicos pertinentes pudieron armar un virus crearlo. Y sí. Pues fue un hito en el entendimiento de cómo funcionan los virus también. ¿Qué pasa con estos experimentos? Pues que finalmente entrañan un gran problema. ¿Qué pasa? Y lo planteaba un investigador por ahí en un documento que leí, en un artículo. ¿Qué pasa si alguien decide hacer al ébola una enfermedad de transmisión aérea, por ejemplo? Y ha pasado que enfermedades muy graves como la peste bubónica, sí, pues adquiere tintes neumónicos y entonces sí se vuelve una pesadilla realmente. Existe la posibilidad de que esto pudiera pasar, que a algún científico se le escapara el virus. Eso en el ámbito de lo posible, lo lógico. ¿Qué dice la evidencia de algunos investigadores que han indagado sobre este tema tan fascinante del origen de pues una de las pandemias que más han motivado cambios sociales, políticos y económicos en los últimos años, que es COVID? Lo que dicen ellos es que si se analiza la secuencia genética del virus, se observa que responde más o menos a lo que serían mezclas aleatorias que se dan entre microorganismos patógenos, porque a nivel de los virus hay defectos en la replicación que se deben al tiempo, es decir, conforme, lo voy a poner en palabras muy simples, los virus tienen descendencia y cada hijo sale defectuoso porque los mecanismos para copiar esa descendencia son malos. Esto es lo que los científicos llaman copia por RNA. No nos metemos en muchos términos técnicos, pero hay cambios naturales en los virus en ese sentido. Y también los virus comparten material genético con otros virus, otras bacterias, y a veces utilizan plantas y animales como puente para este intercambio. Estos dos mecanismos generan dinámicas de mezcla que pueden, en algunos casos, llevar al surgimiento de virus altamente patogénicos y contagiosos. Según los análisis que se han hecho del virus COVID original, hay indicios de que fue una mezcla aleatoria. Y parece ser que cuando un científico busca manipular un virus artificialmente para sus propósitos, quedan rastros lógicos de cómo armó el virus. Y parece ser que en COVID no hay eso, lo cual apuntaría a que muy probablemente sí surgió en un rincón húmedo y oscuro de China. Es lo que yo he visto y por lo tanto yo me inclinaría a pensar que es de origen natural, lo cual tampoco es muy alentador. No recuerdo el nombre por ahí, hay un científico de origen judío muy importante en el estudio de las pandemias, que dice, debemos comprender que la naturaleza no es buena, en el sentido de que nos acechan pues azares en cuanto a el surgimiento de organismos patogénicos. Y bueno, pues tú te quedas con esa teoría. Me quedo por lo pronto con esa postura. Abraham, pandemia de COVID-19 se ha presentado como un punto de inflexión de nuestra época y que ha modificado mucho lo que ha venido en los años subsiguientes y lo que vendrá, así como también esa crisis de 2008-2009, ¿no? Quizás sean los dos eventos más significativos que se dice que han modificado el orden internacional, pero ¿usted qué cambios ve, qué influencia ha tenido la pandemia más reciente vivida en el mundo y cuáles son las lecciones aprendidas para la humanidad? Porque se hablaba de la nueva normalidad, ¿no? Cuando estábamos ahí encerrados, pero ¿qué cambios ha habido, Abraham? Claro. Pues yo diría que al menos ha habido tres grandes cambios que han motivado a su vez, o tres procesos que han motivado grandes cambios en nuestro siglo. El ataque a las Torres Gemelas, 9/11, la crisis económica de 2008 y por supuesto la pandemia de COVID. Me ha parecido fascinante estudiar, aunque ha sido brevemente con la escritura por ahí de un documento, estudiar los cambios que ha promovido la pandemia. Me lleva a la mente otros cambios que han propiciado otras pandemias en el mundo. Pensemos simplemente que la pandemia de peste en la Edad Media pues implicó el cambio de las funciones de los hospitales, que dejaron de ser lugares para irse a morir, para ser lugares donde intentaban curarte. Cambios en la mentalidad del trabajo, curiosamente. En el siglo XIV vemos cómo
las personas pues dejan de priorizar solo el trabajo y los que tienen los medios intentan pues tener espacios para el solaz y la diversión, ciertos sectores europeos y otros más, ¿no? Otros más que tienen que ver también con la percepción de la religión en esos momentos. Algunos dicen que incluso tiene que ver con el surgimiento del Renacimiento. Pero bueno, ya en nuestra época los cambios no dejan de ser fascinantes también. A nivel social hay muchos. Pensemos, por ejemplo, en cómo las personas han cambiado su perspectiva del trabajo. El enfrentar una crisis de salud que te puede matar ha hecho que muchas personas piensen, bueno, y vale la pena que yo, digamos, deje mi alma en mi lugar de trabajo y ponga, digamos, en riesgo mi salud cuando hay un virus latente que me puede infectar y me puede matar. Uh-huh. Quizás deba de cambiar de empleo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y esto ha traído una serie de cambios como le llaman la lenta renuncia, que es como hacer lo mínimo, o le llaman a veces simplemente pues estas tendencias al teletrabajo, uh-huh. que también a su vez han sido potenciadas por un avance en sectores como las tecnologías de la comunicación. Pensemos en cambios sociales que tienen que ver con convivencia forzada de las familias y parejas, lo cual pues trajo también crisis de pareja más acentuada a nivel mundial, crisis de género, qué pasa cuando las mujeres se enfrentan a su agresor todos los días y el agresor no sale de casa. Uh-huh. ¿Qué pasa también con la crisis de las generaciones que tienen percepciones distintas sobre, pues igual, las tareas laborales o las tareas académicas? También podríamos pensar en cambios económicos, por supuesto. La pandemia vino a recordarnos que la crisis de 2008 todavía nos venía pegando y esto, por supuesto, a su vez trajo crisis de la productividad en distintos sectores, acentuó una crisis en los canales de distribución y producción de pues distintos bienes. El mundo se dio cuenta que era particularmente dependiente de China, por ejemplo. Uh-huh. El sector farmacéutico en Alemania, por ahí hay algunos documentales a este respecto difundidos por la Deutsche Welle respecto a que ese sector observó cómo para la producción de ciertas medicinas dependían fuertemente de China y que era hora de que el sector farmacéutico recuperara parte de pues lo que fue delegado como servicios de outsourcing, uh-huh. que ha pasado en muchísimas industrias. Entonces, y una potencia en el sector como Alemania. Así ¿no? es. Y bueno, finalmente pues también ha habido cambios políticos que tienen que ver con un mayor énfasis en la salud pública como un sector estratégico, no solo como un sector social, sino estratégico y que tiene que ver con la viabilidad de los países, la viabilidad económica, la viabilidad en el sentido de la soberanía, de poder gobernar para sus ciudadanos de la mejor forma posible. Solo podía lograrse esto mediante conceder mayor importancia a la salud. Y esto creo que también ha sido un cambio importante. A nivel tecnológico ha habido muchísimos cambios. En términos de la tecnología médica, por ejemplo, se desarrolló, me parece, el escaneo por resonancia magnética móvil. También ha habido avances muy importantes en estas vacunas de nueva generación, uh-huh. que por ejemplo apuntan a que podría ser posible en un lapso menor de tiempo desarrollar una vacuna efectiva contra el virus del VIH, uh-huh. o incluso desarrollar vacunas muy efectivas contra la gripe común. Contra el cáncer. Contra el cáncer, o incluso algo que también sería un hito contra la tuberculosis, ¿no? Uh-huh. Y todo esto por el desarrollo de vacunas de nueva generación. Uh-huh. Dándole un giro, Abraham, a tus temas de experiencia, ¿qué nos puedes decir en esta relación compleja que tiene Taiwán y Japón y cómo va a ser parte importante de esta relación la influencia que reciben por un lado de Estados Unidos y por otro lado de China, ¿no? En esta región tan turbulenta del Indo-Pacífico? ¿Qué nos puedes platicar al respecto, sobre todo en el apartado de su estrategia de seguridad, ¿no? Taiwán y Japón comparten una circunstancia común, que es ser actores afectados por la dinámica de poder de actores con mayor potencial de despliegue de poder económico y político, que son Estados Unidos y China. Desde luego, Japón pues ha tenido un mayor margen de operación en el sentido de que tiene muy destacados recursos tecnológicos, incluso diríamos de orden militar, aunque Japón no cuenta propiamente con un ejército, pero tiene la tecnología para hacer de sus fuerzas de defensa fuerzas prácticamente efectivamente operativas a nivel internacional.
Pero bueno, entonces Japón y Taiwán comparten esta circunstancia de estar afectados por estos dos poderes. ¿Cuál es la dinámica dominante? Bueno, claramente, si revisamos la historia de la relación Japón-Taiwán, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el final del siglo XX, vemos que desde luego hay una convergencia, una alineación respecto a Japón de reconocer a Taiwán como la China que formaba parte de Naciones Unidas hasta 1971-72. Y bueno, después de ello hay una continuidad en cuanto a percibirse como aliados estratégicos, pero de una cierta coyuntura. ¿Por qué voy a decir esto? Porque hay una competencia también importante entre Japón y Taiwán en lo que respecta al conflicto por las islas Senkaku-Diaoyu, que es uno de los varios conflictos marítimos en la región del Asia-Pacífico. Sí. En estas islas, bueno, convergen la competencia de China, Taiwán y Japón por decidir quién controla estas islas. Las controla a nivel práctico Japón, pero ahí hay tensiones constantes respecto a hasta dónde pueden llegar los pescadores taiwaneses cuando se acercan a estas islas. La posición de diversos gobernantes en Taiwán ha sido de no llevar este conflicto muy lejos. Esto no significa reconocer plenamente la soberanía japonesa, por supuesto, pero han tratado de obtener sobre todo permisos para que sus pescadores puedan acceder a las áreas circundantes de las islas Senkaku-Diaoyu. Y a su vez, bueno, ha habido cada vez más una dinámica de cooperación entre Japón y Taiwán, ante todo por una percepción de China como un actor cada vez más asertivo, cada vez, digamos, más determinado a, pues digamos, reclamar las áreas que China afirma son parte de su soberanía en esta famosa línea de los 9 guiones, que abarca una buena parte del, pues digamos, el Mar del Este y el Mar del Sur de China, área que se empalma con los reclamos soberanos de varios países del este de Asia, incluyendo, por supuesto, el reclamo que hace Taiwán como actor político, y finalmente esta percepción de una China que prefiere negociar a nivel bilateral antes que multilateral, una China que construye islas artificiales, una China que aumenta cada vez más sus actividades de patrullaje aéreo y marítimo, una China que se muestra cada vez más intolerante con la presencia de pescadores de distintos países en ciertas áreas que considera como parte de la soberanía china, hace que estos países del sureste de Asia y también del este de Asia pues tengan un aliciente para cooperar. ¿Qué podemos destacar en última instancia o digamos como puntos interesantes de la cooperación Taiwán-Japón en los últimos meses, últimos años? En 2023, Japón definió el papel de un enviado para cooperación estratégica con Taiwán de forma pues, permanente, digamos. No le atribuyen una función propiamente militar, pero en términos prácticos es una cooperación que apunta a... Una ambigüedad diplomática militar ahí. Que busca coordinar esfuerzos de estrategia marítima, así le llaman. Pero bueno, desde luego reconoce que hay una necesidad común de tener un frente unido junto con Estados Unidos para mitigar los efectos de una China cada vez más empoderada. Yo diría que son... Tú, digo, no sé si esté cometiendo yo un error. ¿Tú los ves como proxies a Japón y a Taiwán de Estados Unidos en esta megatensión constante y latente con China? En última instancia, sí. Considero que Japón tiene más espacio para actuar como un Estado-nación, por supuesto, porque tiene reconocimiento internacional, tiene los recursos y tiene la proyección política. Taiwán es un ente político altamente vulnerable al empoderamiento de China. Consideremos que pues, prácticamente tiene adyacencia con el territorio continental de China. Parte de los aspectos que definen la crisis del estrecho de Taiwán es la adyacencia de las islas Quemoy y Matsui al territorio de China, lo cual plantea que Estados Unidos incluso ha sido ambiguo en su compromiso por defender a Taiwán en caso de que los chinos decidan pues empezar, digamos, la recuperación de Taiwán por estas islas que prácticamente están pegadas al territorio chino. En la observación histórica hemos visto que Estados Unidos sí ha movilizado fuerzas y ha impedido que China comience su recuperación de Taiwán tomando estas dos islas, pero de cualquier forma, esto es parte de un momento muy crítico para Taiwán. Hay un desgaste que han reconocido varios investigadores económico
y político por parte de Taiwán en tratar de hacer frente a los patrullajes cada vez más constantes y que ponen pues en riesgo a las propias pues patrullas, digamos, marítimas de los taiwaneses, que pueden entrar en conflicto con los chinos. El mayor poderío económico de China, por supuesto, la vulnerabilidad de Taiwán en lo que respecta a depender excesivamente de, por ejemplo, el mercado de los semiconductores, también lo hace un objetivo estratégico muy ambicioso, ¿no? O ambicionado por China también. Es un factor a considerar. Y por Estados Unidos, ¿no? Así Claro. es, así es. Sí. ¿Cómo describirías la capacidad de Taiwán para actuar y Japón para mantener el equilibrio de poder que hay con las dos grandes potencias, China y Estados Unidos? Es una capacidad dependiente de la cooperación con Estados Unidos fundamentalmente. Cooperación que se da en términos de la venta de armamento para su defensa, cooperación que se da en términos, por supuesto, de el intenso comercio de bienes de alta tecnología, un comercio del cual depende fuertemente Taiwán, pero me parece que una señal de que Estados Unidos pues tiene claro que no podría garantizar al 100% la permanencia de Taiwán como una entidad políticamente autónoma, al menos en la práctica, es los planes que han tenido de trasladar o de, digamos, construir una fábrica prácticamente idéntica a la que existe en Taiwán para la construcción de semiconductores. Me parece que esto lo iban a hacer en Texas. No sé cómo va el proyecto, no lo he seguido, pero... Sí, es parte de este paquete de 50,000 millones de dólares, ¿no? Sí. Que autorizó el gobierno. Sí, y habla de ese nerviosismo, creo yo, de que finalmente Taiwán pues, es una entidad vulnerable. Muy bien. ¿Qué tanto percibes tú que cambiará este tema con dos aspectos, ¿no? Por un lado, esto que tú atinadamente mencionas de ese esfuerzo interno en Estados Unidos para tratar de que sus empresas especializadas en el tema de semiconductores pues puedan reducir la brecha, ¿no? Que tienen con respecto a Taiwán y a Corea del Sur, que son los líderes en el mercado. Y por otro lado, la capacidad que ya reconoció hace poco un actor del gobierno estadounidense, no recuerdo si era un representante de la Cámara o un actor del gobierno, en donde decían ellos que China ambiciona que su marina crezca al nivel de la de Estados Unidos por allá a finales de esta década, ¿no? Entonces, por un lado está este trabajo interno que Estados Unidos está promoviendo, que creo yo no va a cambiar tanto independientemente de quién gane la elección. Y por otro lado, este esfuerzo militar tan rápido que está desarrollando China. ¿Cómo crees que esos dos factores puedan influir en el rumbo del tema de Taiwán y China en los años venideros? Es un tema volátil y difícil de predecir, digamos. Mi percepción es que si observamos la historia del conflicto en Taiwán, China innegablemente ha venido ganando terreno. Y el objetivo de China es sobre todo alcanzar en primera instancia una capacidad de disuasión para que Estados Unidos no intervenga en un conflicto que considera regional. Creo que en ese sentido está apuntando en la dirección correcta. Actualmente China ya tiene la marina más grande en términos de número de efectivos. Sí. Faltaría alcanzar en número de submarinos nucleares, por ejemplo, sí, en número de portaaviones, ¿no? Portaaviones sobre todo, en fragatas creo que ya va casi, o si no es que ya tiene el primer lugar, pero finalmente alcanzar estos dos sectores sería muy estratégico, muy importante. Entonces creo que China está apuntando en la dirección correcta y además debemos tener en cuenta algo que pues varios investigadores señalan como mantra, que es muy probablemente el objetivo de los líderes chinos de haber definido o haber zanjado este conflicto para la celebración del centenario del nacimiento de la República Popular China, lo cual pues pone a temblar a muchísimos en el este de Asia, por supuesto. La cuestión de la competencia tecnológica también tiene como un punto muy importante la voluntad de China por tratar de remontarla en el menor tiempo posible. Algunos pues comentaristas señalan que esto podría representar una brecha como de 10 años, pero otros apuntan a que China podría reducirla algunos años, sobre todo porque lo último que supe es que China está utilizando maquinaria relativamente vieja, modificándola
para poder reducir el número de nanomilímetros de sus microprocesadores. Y que esto finalmente pues le permitiría ganar algo de tiempo. Y los fondos, no recuerdo la cantidad ahorita que está dedicando el Partido Comunista para alentar a empresas y sectores de investigación para la producción de nuevas generaciones de microprocesadores, también es importante, aunque aquí hay algunos escándalos de corrupción que han surgido en China respecto a eso, ¿no? Entonces es delicado. ¿Cuál sería el balance de todo esto? Bueno, yo creo, es una percepción y hablo a título personal, que China sí ha ganado terreno. Bien, para ir cerrando la conversación, Abraham, usted estudió en el Colegio de México, ¿no? Es todo un chinólogo y lo está demostrando, ¿no? Con tanto conocimiento que tiene sobre el país. ¿Qué libros le recomendaría a gente que no está estudiando formalmente al gigante asiático para entender a ese país? Si hablamos de público hispanoparlante, hay una compilación muy, muy pertinente que hizo el CIDE, un libro que viene en 2 partes. Si buscan en internet CIDE, se escribe con C, el Centro de Investigación y Docencia Económica, y buscan China, ambos libros lo que hacen es compilar artículos de expertos reconocidos que cubren desde el surgimiento de las primeras culturas arqueológicas hasta propiamente pues, la apertura al mercado. Lo recomiendo ampliamente como una introducción. También los libros que publica el Colegio de México, particularmente los libros de historia contemporánea que fueron compilados y editados por el maestro Romer Cornejo, son también de gran importancia como introducción. Y ya bueno, a nivel de, pues digamos, un público que quiere tener un conocimiento un poquito más especializado, pues las opciones sobran. Recomiendo particularmente quizás la lectura de Jonathan V. Spence, que escribe una fascinante historia sobre la rebelión Taiping, que fue una de las guerras civiles más sangrientas de la historia moderna mundial. Fascinante en sí misma. O también pues hay otros especialistas también en el área que a mí me ha gustado desarrollar, que escriben sobre crisis de salud, como Caroline Benedict, que habla de las crisis sobre peste bubónica en China. A nivel general, pues están los libros de Tony Saik, también, un especialista importante, John K. Fairbank y otros más. Pero bueno. ¿Y qué les recomendarías, Abraham, a las personas que están interesadas en iniciar con el estudio y la comprensión de lo que ocurre en China, ese actor tan importante y este gigante asiático como tú lo identificas? Recomendaría el método dialéctico que tanto te gusta a ti. Es decir, cuando se interesen en saber sobre algún proceso en el que tiene que ver algo China, siempre es bueno ver fuentes, pues sí, quizás masivas de medios angloparlantes, pero también es bueno ver fuentes chinas, y afortunadamente pues hay medios que China publica para su consumo internacional. Así es. Y esto nos permitiría pues tener una visión quizás un tanto más balanceada de cuáles son los intereses estratégicos de un actor y de otro. ¿Algún mensaje final para nuestra audiencia, Abraham? Pues sobre todo que no dejen de prestar atención a China como un actor relevante a nivel internacional en el orden económico, político y social. A mí me gusta decirles a mis estudiantes en la licenciatura que estamos presenciando tiempos muy interesantes, tiempos donde hay un cambio en la relación internacional de poder, tiempos de una multipolaridad donde grandes actores como China van definiendo campos de desarrollo que nos afectan en la vida cotidiana, a nivel tecnológico, a nivel social. Les recomiendo que se interesen por todo proceso donde China venga involucrada, porque finalmente nos afecta a todos. Ahí está, entonces. Muchísimas gracias, Abraham Navarro, por su tiempo. Jorge Galván. Muchas gracias, Abraham. Sin duda, un episodio bastante enriquecedor, ¿no? Muchas gracias. Quedaron muchas preguntas en el aire, Abraham, pero podemos aprovechar para volverte a invitar. Claro que sí. Ese va a ser el otra pretexto. ocasión. Gracias a ustedes, Jorge. Andrei, gracias. Con mucho gusto. Agradecemos a UABC Radio una vez más por el apoyo para producir estos episodios. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo a todos. Diálogos sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.